Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que ingresan a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, de Colombia, Medellín, Antioquia. Gracias por ingresar a la página web. Gracias por tomarse el tiempo para ingresar a este medio, a esta emisora radial, Mensaje de Amor para Salvación. En este programa a esta hora de la tarde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a seguir estudiando hoy la semana que transformó el mundo, los eventos que nos habla la Biblia. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 21 hasta el capítulo 27, y estamos en el capítulo 23. Vamos a estar concluyendo hoy este capítulo 23 para mirar lo que Jesucristo quiere enseñarle a los escribas y a los fariseos, lo que Jesucristo nos quiere enseñar para este tiempo. Amén, bienvenidos, un abrazo fraternal de este siervo, hasta donde usted esté, un ósculo santo, obeso, y un apretón de manos. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos. Vamos a orar, vamos a dejar un canto para comenzar con el canto después de la oración, y después del canto pues entonces comenzamos a leer los últimos versículos para terminar el capítulo 23. Recuerden, estamos en el capítulo 23, versículos 29 hasta el versículo 36. Vamos a ir allí después de que oremos, después del canto, y vamos a continuar en esta tarde. Bienvenidos, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite la oportunidad de ingresar a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por nuestros amigos y amigas, vecinos, compañeros. Gracias por todas las personas que ingresan allí, gracias por las personas en el mundo, porque se puede predicar el Evangelio de Dios, porque podemos predicar su palabra para instrucción, edificación, para alimentación del Espíritu, para aprender de su palabra cómo obedecer, para aprender de ella cómo arrepentirnos, para aprender de ella cómo ser añadidos a su iglesia, para aprender de ella, Dios, cómo inclusive ser adoptados por Cristo Jesús, cómo ser sacados de este mundo maligno y perverso, de la inmundicia. Aprender de ella cómo ganar consuelo, paz en nuestra alma. Gracias por los hermanos y hermanas del mundo entero, por la iglesia, por nuestros amigos y amigas que ingresan a escuchar también, vecinos que ingresan allí, por todas las personas, Dios. Gracias por este medio, por la internet. Nuestros hermanos que administran la página, hermano José Mendieta, hermano Jorge Pérez, gracias por ellos, gracias por todo lo que se puede hacer a través de esta página. Gracias por las actividades de este día, Dios, por lo que nos ha permitido hacer en la adoración, Dios, porque hemos podido adorarle, porque hemos podido orar, porque hemos podido estudiar la palabra, hemos podido visitar, llevar estudios, llamar hermanos o hermanas, visitar enfermos o enfermas, trabajo secular, un trabajo en el hogar, en el estudio, en la universidad, en el colegio, hasta el kinder o la guardería. Dios nos ha permitido. Gracias porque nos da la fuerza, la sabiduría, su palabra, porque nos fortalece los frutos del Espíritu Santo, porque nos da la sabiduría, porque nos aumenta la fe. Gracias porque nos ayuda a perseverar en los obstáculos, en las pruebas, Dios, porque nos ayuda para poder vencer estas cosas. Le rogamos que nos guíe pues en esta instrucción de la palabra para que seamos edificados, alimentados y para que practiquemos en nuestra vida. Gracias por este momento, Dios. Gracias por su iglesia y porque nos permite tener la internet para comunicarnos mundialmente. Pedimos que nos guíe, que nos ayude con la sabiduría, con el entendimiento, con la guía del Espíritu Santo, y que siempre todo sea para su gloria y para su honra. En Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Vamos a dejar un canto y después del canto entonces vamos a continuar con los versículos. Canto número 5, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud.
Ok, vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 29 al versículo 36. Recuerde, Mateo capítulo 23, versículo 29 hasta el 36. Invito para que si no tiene la Biblia pueda ir a buscarla. Si la tiene ahí, la comparta con un amigo, una amiga, el hermano o la hermana, para que nos edifiquemos con ella. Vamos a leer entonces. Dice la Biblia: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llena la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Generación de quién? Generación, como es la llamada, de víboras, de esa generación de esos escribas y fariseos de ese tiempo. Jesucristo está hablando varias cosas interesantes acá. Jesús les dijo que iban a hacer lo que él ya sabía, lo que ya habían determinado hacer. Es decir, la colma, la medida completa, la iniquidad de sus padres. Iban a completar esa iniquidad, de esa ira. Cuando sus padres matan a los profetas, ellos inclusive iban a completar esa medida matándole a él. Él también como profeta. Quiero que leamos un versículo, lo quedé viendo para la clase pasada, pero quiero leerlo hoy. Quiero que vayamos al libro de Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22. Hechos capítulo 3, versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Acá Moisés está hablando acerca, para estos hombres desde ese tiempo, acerca de Jesucristo. Jesucristo como el profeta. Entonces Jesucristo está hablando de que ellos iban a completar ese colmo de esa ira de los padres. Allí cuando los padres habían matado a los profetas, ellos iban a colmar o iban a terminar eso matándolo a él. Esta los denuncia al decir: serpientes, engendros de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesucristo hace esta pregunta. Y es muy interesante porque Jesucristo conoce el corazón de estas personas. Jesucristo ya sabía que iban a hacer estos hombres con él, pero inclusive cuando les dice ¿cómo escaparéis? Es para que ellos inclusive tomen en cuenta lo que él mismo habla acerca. Por ejemplo, en Lucas, cuando se habla de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, acá se nos habla para estas personas como de que ellos podían arrepentirse. ¿Cómo escapar de la condenación del infierno? Fueron llamados serpientes porque tenían la astucia y el veneno de serpientes. Así como la serpiente mataba el cuerpo, así ellos destruían las almas de los hombres. Recuerde con los prosélitos, recuerde con estas personas que están predicando, mas no haciendo. Su malicia tenía el fin de destruir aún el Salvador del mundo. Pero Jesús hizo una pregunta: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No esperaba respuesta a esta pregunta. Es una forma de cómo predicar a las personas también, de que Jesucristo para este tiempo les muestra el error a ellos, pero lo que Jesucristo quiere es que ellos entiendan de que deben de arrepentirse, que deben de inclusive dejar de hacer esas cosas malas. Lo mismo es cuando uno va a predicarle a las personas acerca de que si están fumando, que si se están emborrachando,
o que si son drogadictos o idólatras, hay que decir, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Es una pregunta muy interesante. Y Jesucristo está acá hablando de una forma, con un carácter fuerte, en la forma de que ellos, inclusive, pues, no tuvieron la respuesta para Jesucristo. Pero lo que Jesucristo está hablando es del arrepentimiento. Y es bien interesante esto. Era otra forma de decirles que no había escape para ellos. La condenación del castigo eterno pertenece a personas con este carácter. Pero solo por el arrepentimiento podrá alguien escapar de esa justa condenación. Y entonces recordamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, porque uno piensa, bueno, eso es para los hombres de este tiempo. Eso es para los hombres inclusive que no obedecieron a Jesucristo. Pero entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos? Quiero que vayamos allí a ese libro. Vamos a mirar un texto bien interesante allí. En uno de los capítulos, capítulo 2, vamos a mirar allí lo que dice el apóstol Pablo para los hermanos. Ya estos son cristianos. Ya esto habla para nosotros que somos cristianos. Cuando Jesucristo allí está purificando, les está mostrando a esas personas que deben de arrepentirse por lo que van a hacer. Jesucristo les está mostrando a quién era el que debían sujetarse, porque pues no se sujetaron. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos. Vamos a mirar allí. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5 en adelante dice. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Habla de un juicio justo. Habla de lo que él mismo va a hacer para estos hombres, si no se arrepienten. Allí el apóstol Pablo está hablando para que los que no se arrepienten, para esos mismos judíos, para estas personas que quieren volver a practicar la ley. Y el apóstol Pablo les dice acerca del arrepentimiento, acerca de la gracia y acerca de la salvación. Jesucristo está hablando acá de esas tres cosas también. El arrepentimiento, la gracia y la salvación. Y pues estas personas no quieren arrepentirse. ¿Usted quiere arrepentirse? Amado hermano, amada hermana, si estamos cometiendo alguna injusticia, algún pecado, es bueno arrepentirnos, porque inclusive Jesucristo mismo le dijo a los judíos, quién eran el pueblo de Dios escogido, que van a ir al infierno. Jesucristo también nos está diciendo a nosotros de que podemos ir al infierno. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el mismo Jesucristo. Esto era para los judíos. Eso es para los cristianos. No solamente el que sea bautizado, sino el que sea fiel. Pero importante hay entre los que nos sigue diciendo Cristo. Cristo sigue diciendo allí, entonces la pregunta es frecuente, el modo más fuerte de afirmación, y Jesús aquí lo usa. Al pronunciar este ay, Jesús predice lo que se hará con otros siervos de Dios. Sus padres habían matado a los profetas, pero se preparaban para matar al Mesías, que era profeta, sacerdote y rey. Eso nos lo dice mucho el escritor de los Hebreos. Jesús dijo, yo os envío profetas sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Los apóstoles y maestros inspirados fueron enviados por Jesús a todo el mundo. Esos apóstoles habrían de ser inspirados por el Espíritu Santo y advertirían al pueblo de sus pecados y peligros. Miremos un versículo allí, o unos versículos. Éxodo 7:1. Vamos a mirar Éxodo capítulo 7, versículo 1, donde nos recuerda allí la historia de Moisés en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 7, versículo 1 dice. Éxodo 7:1, recuerde, Antiguo Testamento. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. Éxodo 7:1, perdón.
Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Mire lo que dice ahí. Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y mire lo que dice el versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mire el punto allí. El punto allí es que se está predicando. Dios utilizó a Moisés. Allí se nos está hablando acerca de Moisés, como inclusive el intercesor. Estamos hablando allí como Moisés, uno que iba a interceder al pueblo. Allí, por eso inclusive lo menciona allí de esa palabra Dios. Acá en mi Biblia aparece en minúscula. Pienso que en las otras Biblias que se utiliza, que usted esté utilizando en este momento, también debe aparecer la letra minúscula, porque estamos hablando de que él sería el intercesor o intermediario entre él y el pueblo, entre Dios y el pueblo. El pueblo iba a llegar a través de Moisés para que Moisés hablara con Dios. Y dice que Aarón iba a ser profeta. Aarón inclusive fue allí también un sacerdote, un sumo sacerdote, de los que constituyó Dios también en este libro más adelante y en el libro de Levítico. Pero estamos hablando de que Dios manda a Moisés y a Aarón para que prediquen. Y mire lo que pasa con Faraón. Dice que el corazón se endureció. Vamos a mirar Juan 4:19 en el Nuevo Testamento. Juan 4, verso 19. El Evangelio de Juan. Quiero invitarlos allí. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 19. Mire lo que dice allí. Dice la Biblia, Juan 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dice esta mujer, ¿quién es esa mujer? Una samaritana. Y recuerden que los samaritanos no iban muy bien con los judíos. Jesucristo es judío. Jesucristo inclusive está predicando allí a esta mujer. Y esta mujer le dice, pues, ¿tú por qué haces esto? Si los judíos con los samaritanos no nos vemos, o no nos comunicamos, o no nos hablamos, no tenemos comunión. Pero entonces Jesucristo le predica y después sabemos de qué. También para los samaritanos llegó la salvación, o estuvo la salvación. Entonces ahí es el punto, con esta mujer se le predicó. Y quiero que leamos otro versículo más. 1 Corintios 14, 1. Más adelante. 1 Corintios capítulo 14, verso 1 y versículo 34. 1 Corintios 14, 1 dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el versículo 34 dice: Vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Vamos a mirar. Sí, ahí se nos está hablando acerca de ese punto. Se nos está hablando de la profecía. Se nos está hablando inclusive de los profetas, de lo que tenían que hacer los profetas, o cuando él mandaba a los profetas. Muchos de estos profetas fueron martirizados, fueron inclusive matados, fueron tratados cruelmente. Los judíos apedrearon inclusive a Esteban. En Hechos capítulo 7, usted puede leer todo el capítulo 7, y en el versículo 55 en adelante usted puede mirar cómo matan a Esteban, un diácono, una persona que es escogida por Dios. Decapitaron a Jacobo, o más bien causaron a un rey cruel al hacerlo para agradarles. En Hechos 12:2 también azotaron a Pedro y a los otros apóstoles. En Hechos 5:40 persiguieron a Pablo y a Bernabé de la ciudad en ciudad. Sin duda muchos otros nombres que solo están escritos en este martirio del libro de la vida del Cordero. Todos los apóstoles, menos uno según la tradición, fueron muertos por la causa de Cristo.
Sería el único que se cree que no fue muerto o inclusive matado cruelmente o mandado inclusive matado por el Imperio Romano. Se cree que es el apóstol Juan, que fue el último que quedó allí. Con frecuencia azotaron a los siervos de Dios, aunque él sufrió mucho en la isla de Patmos, pero se cree que este hombre murió en la ancianidad, en sus últimos años. Pero con frecuencia azotaron a los siervos de Dios. Perseguir significa malamente oprimir con rabia. En este tiempo muchos hombres inclusive iban a ser perseguidos. Y quiero que recordemos algo que él mismo lo dice. Él lo está diciendo y estos hombres pues naturalmente lo hacen. En Mateo capítulo 5. Volvamos a Mateo. En el capítulo 5 Jesucristo dice que esto es una bienaventuranza. Capítulo 5 de Mateo, vamos a mirar el versículo 10 hasta el 12. Mateo 5, 10 al 12 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo está diciendo esto acá en el capítulo 5, pero vemos que en el capítulo 23 entonces está mostrando lo que estos hombres allí están haciendo, y Jesucristo les está recordando de que ellos o los padres de ellos mataron a los profetas, porque dice que edifican los sepulcros de esos profetas y que los adornan, donde inclusive los mismos padres mataron, y dicen ellos o se excusan ellos de que no tenían complicidad o que no eran cómplices o que no son cómplices de la sangre de los profetas, pero inclusive van a terminar su mal, van a terminar inclusive esa ira que comenzó con los padres, ellos mismos van a terminar eso con Cristo. Jesús dijo que harían todas estas cosas con sus siervos o a sus siervos fieles, y que al hacerlo traería sobre sí toda la sangre justa derramada sobre la tierra, de la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matases entre el templo y el altar. Aunque acá habla acerca de Abel. Abel inclusive recuerden que Abel fue matado por Caín, por la envidia. Desde Caín, cuando se comienza el primer asesinato allí con el hermano, vemos inclusive otros muertos más, otras matanzas más, por ejemplo con los hijos de Caín y sucesivamente. Pero inclusive allí se está mostrando que toda persona que seguía a Dios, que seguía a Jehová, que predicaba el evangelio, por ejemplo los profetas como Isaías, como Jeremías, como otros más, como por ejemplo Daniel. Por ejemplo, los amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego. Daniel en el oso de los leones, en foso de los leones. Y así otros más que fueron inclusive perseguidos, matados. Para este tiempo, en el tiempo que estamos hoy en día, se predica el evangelio. Gracias a Dios no tenemos esta persecución como antes. Pero aún en muchos países he escuchado que matan cristianos. Hablan de cristianos, no sé si serán de la Iglesia de Cristo o será de algún grupo, pero se habla de que matan, por ejemplo, los islámicos, los de Irak, todas estas personas de por allá del Medio Oriente. Matan a cristianos cuando inclusive no se sujetan a las leyes de ellos. Cuando las leyes de ellos dicen, por ejemplo, que les han enseñado inclusive de que deben es matar. Entonces a los cristianos, porque inclusive los mismos judíos, los mismos del Medio Oriente aún están esperando a ese gobernador que lo liberte. Para ellos el libertador debe ser alguien que venga y liberte con bombas, con espada, con fuego, con pólvora, así como lo hacen ellos, que tratan inclusive
de entrar a otros países, Estados Unidos, Palestina y todos esos países que ellos quieren, y lo hacen es con bombas, matando a personas, y ellos piensan que eso es la justicia de Dios. Pero entonces estamos hablando de la persecución que se hizo en ese tiempo. El apóstol Pablo, todos estos hombres allí, para este tiempo, cuando se va a predicar algunas partes, acá por ejemplo en Colombia, en otros países, he sabido que cuando se llega a partes donde hay tribus indígenas, a partes donde tienen unas costumbres diferentes, que se predica el evangelio, hay personas que inclusive sacan a los cristianos a piedras o a flechas. He escuchado por ahí, por las tradiciones, por las costumbres, porque son indígenas, y cuando se les habla de Dios, cuando se les habla de un Dios diferente, por ejemplo al Dios de ellos, como el sol, como los animales o como la tierra, cosas así, entonces pues sacan a los cristianos o a los predicadores o a los hermanos a piedra o a flecha o a lo que tienen en ese momento. He escuchado inclusive por hermanos que han ido a otras partes de que muchas veces cuando van a predicar tienen el temor porque algunos de ellos son caníbales y que los pueden hasta matar cuando se dan cuenta de que predican el evangelio. Pero inclusive hay hermanos que van a predicar a otras partes. En sí lo que nos está diciendo acá Jesucristo es que para estos hombres allí les está diciendo, si no se arrepienten van a ir al infierno. Y les está diciendo, ustedes mismos, aunque dicen de que no tienen esta sangre, aunque ustedes dicen de que no son culpables de esa sangre de sus padres, ustedes van a matar también a los profetas, van a perseguir a los profetas, entonces se van a hacer culpables también de eso. Es lo que les dice allí. Hay una medida de la culpa que uno puede pasar por alto y no condenar sin traer sobre sí todos los ayes acumulados de la venganza divina. Sangre justa significa la sangre de las personas inocentes. Por ejemplo, Abel, el justo, fue el primer mártir de Dios. Génesis, allá usted puede leer ese punto. Zacarías, hijo de Barequías, fue matado entre el templo y el altar. No se tiene un registro divino sobre este crimen, así como este y como otros están en la historia. Algunos piensan que era el profeta Zacarías, pero no hay manera de saberlo. Fue matado sobre Tierra Santa, donde tendrían que estar adorando a Dios. Donde deberían de estar orando a Dios, hubo sangre. ¿Qué crimen más horrendo matar a un profeta de Dios en el mero lugar en donde tendrían que estar adorando a Dios? Jesús advierte a la gente al decir que todo esto vendrá sobre esta generación. Si esta generación se hubiese arrepentido y aceptado a Cristo como su Salvador, podrían haber sido redimidos. Pero lo rechazaron y trajeron sobre sí mismos una condenación temible y terrible. Estas cosas vinieron entonces sobre aquella generación en el sentido de la consumación del castigo terrenal, porque tales obras cayeron sobre aquella generación, esa generación de estas personas. Y los versículos interesantes allí, dice el versículo 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Jesús les dice, vosotros también llena la medida de vuestros padres. O sea, está llenando, están haciendo lo que sus padres están haciendo. Dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ese es el fruto de los impíos, ese es el resultado de los impíos. Jesucristo acá está acusando a estos hombres. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos haciendo? En vez de predicar, estamos poniendo problemas, dificultades. En vez de evangelizar, estamos poniendo tropiezo para que otros hermanos o hermanas no evangelicen. En vez de trabajar en la iglesia, estamos poniendo tropiezo para que los hermanos no trabajen en la iglesia, no se edifique el cuerpo que es la iglesia, no se enseñen temas de edificación, no se vaya a visitar hermanos o hermanas. ¿De qué forma inclusive
se está haciendo como cristianos y como cristianas? Es muy importante porque Dios está hablando, Jesucristo está hablando acá al pueblo escogido de Dios. Y estos hombres allí están siendo evaluados y están siendo reprobados. Nosotros estamos siendo evaluados. ¿Vamos a ser reprobados? ¿Qué tal la predicación del Evangelio? ¿Qué tal la predicación en la congregación? ¿Qué tal nuestro testimonio? ¿Qué tal nuestras familias? ¿Cómo nos ven? ¿Qué tal lo que enseñamos? ¿Qué tal lo que mostramos? ¿Qué tal lo que hacemos con otros hermanos cuando no permitimos que vayan y prediquen el Evangelio? Cuando ponemos obstáculo o tropiezo para que en la iglesia se trabaje, para que se salga a evangelizar. ¿Qué tal cuando escogemos otras cosas más importantes? ¿No será lo mismo como hacemos acá? ¿No será que estamos matando a los hermanos también? A los que quieren predicar, que no los dejamos predicar. A los que quieren evangelizar, no los dejamos evangelizar. Porque no saben o porque tienen muy poco conocimiento. O porque siempre tiene que ir el que más sabe, cosas como esas. Pues estos hombres mataron a los profetas. Estos hombres están persiguiendo o iban a perseguir a los profetas. Estos hombres iban a matar al Cristo. ¿Será que matamos nuestros talentos? ¿Será que matamos los talentos de nuestros hermanos y hermanas? ¿Será que no proseguimos en el andar de la vida cristiana, el madurar de nuestros hermanos y hermanas, la edificación de la palabra de Dios, la evangelización, la madurez? Porque ponemos tropiezos, problemas, dificultades. ¿Qué pasa allí? Es importante lo que Jesucristo nos está diciendo acá. Jesucristo entonces está abriendo la puerta allí para la salvación, pero Jesucristo también nos está enseñando de que nosotros como ya cristianos también debemos abrir esa puerta, no solamente para que nuestros hermanos utilicen los dones, utilicemos los talentos, los dones, sino para que también fortalezcamos, edifiquemos, construyamos y crezcamos en Cristo. Dice el versículo 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Les iba a mandar. Esto es lo que manda Dios al mundo. Esto es lo que manda Dios inclusive a los mismos hermanos y hermanas. ¿Dónde están los predicadores, los maestros? Hay congregaciones de la Iglesia de Cristo en el mundo que tienen sus ancianos. Los diáconos. ¿Qué están haciendo con estos hermanos? Dice, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto era lo que estos hombres iban a hacer. Entonces Jesucristo les está mostrando acá, les está revelando lo que ellos van a hacer. Les está mostrando el corazón en lo que van a hacer, lo que tienen en su corazón. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dice Jesucristo, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esa generación iba a pasar esto. ¿Qué va a pasar sobre esta generación? ¿Qué va a pasar sobre la iglesia? ¿Qué va a pasar para este tiempo? Nosotros no sabemos hasta dónde vayamos a vivir. Pero ¿qué estamos haciendo con la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Recuerde que el versículo 1 del capítulo 23 está hablando de que Jesucristo comienza a mirar allí. Y dice en el versículo 1, Jesucristo comenzó a hablar a la gente y a sus discípulos y está hablando para los escribas y fariseos y para todos los que están escuchando allí. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Como predicadores, como evangelistas, como maestros. Allí en la congregación, como siervos. ¿Estamos predicando de lo que Cristo dice? ¿Estamos haciendo lo que Cristo dice? ¿O estamos predicando pero no estamos haciendo? ¿O estamos sujetando cargas en hermanos que nosotros mismos no estamos llevando? Que nosotros mismos no estamos haciendo. Bueno, Jesucristo le dice a estos hombres hipócritas. ¿Será que Jesucristo nos irá a decir también a nosotros hipócritas? Quiero terminar con un versículo para que terminemos por allí.
Y leamos solamente los versículos del 37 al 39 para que después sigamos con ese otro punto. Quiero que vayamos a leer Juan, capítulo 12, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Quiero que leamos allí, porque entonces Jesucristo conoce el corazón de estos hombres, Jesucristo conoce nuestro corazón. Jesucristo le dijo a estos fariseos y escribas hipócritas, hombres líderes, hombres que Dios había escogido para hacer el pueblo. Y estos hombres están haciendo cosas muy desagradables. Dios nos ha escogido a usted y a mí como predicador, como maestro, como evangelista, como cristiano, como cristiana, para trabajar en la iglesia. Juan capítulo 12, versículo... Vamos a mirar del versículo 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo está hablando allí estas cosas a estas personas allí. Judíos. La pregunta sería, ¿estamos siendo evaluados? Jesucristo nos irá a decir hipócritas también. Hipócritas. Porque la Biblia es la que nos evalúa, la Biblia Cristo. Dice que cuando venga Cristo, la palabra de Dios es la que nos está juzgando, la que nos juzga, la que nos dice qué es lo que debemos de hacer para honrar y glorificar a Dios. También nos está diciendo, cuando estamos practicando algo malo, qué pasa con nuestra vida, qué pasa con usted y conmigo. Entonces, estamos siendo evaluados. El texto que siempre recuerdo para finalizar es 2 Timoteo 2:15, donde dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esfuércese, esforcémonos, como obreros, como obreras aprobadas, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, que trazamos bien la palabra de verdad. Y el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo que enseñe bien. Usted puede enseñar muy bien, yo puedo enseñar muy bien. Podemos inclusive dar conferencias muy grandes. Podemos inclusive enseñar temas muy grandes, temas muy edificantes, temas inclusive muy maduros, temas difíciles que a veces inclusive pensamos. Temas inclusive a veces que los mismos hermanos se quedan con los ojos abiertos o nos quedamos con los ojos abiertos. Que pensamos de que nunca hemos escuchado ese tema. Pero no es de esos temas tan grandes, sino más bien de la fidelidad que mostramos cuando enseñamos esos temas, de la fidelidad inclusive cuando mostramos de que usted y yo somos cristianos. Vamos entonces a leer los versículos 37 al 39 y vamos a quedar por ahí. Dice el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Lucas capítulo 13 versículo 34 al 35 también está allí. Es: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lamento de Jesús en Jerusalén. Recuerden que Jerusalén también fue destruida en el año 70 por un emperador que se llama Tito. Jesucristo va a predecir también la destrucción del templo. Jesucristo está prediciendo lo que los hombres, lo que los judíos van a hacer con él, lo que los judíos están haciendo con el pueblo, lo que los judíos están haciendo con el pueblo escogido de Dios. Y que él inclusive viene a limpiar, o que está limpiando allí, para nuevamente adoptar a estas personas como hijos y también para darle salvación a estas personas a través de un plan, a través de lo que él va a ir a la cruz. Es muy interesante eso. Vamos entonces vamos a orar, vamos a terminar por ahí en este momento. Eso es
3 versículos nos habla como de la conclusión de ese capítulo 23. Nos habla de matar a los profetas, de todo lo que Dios ha hecho desde el principio, guardarlos, protegerlos, pero que ellos no han querido dejarse guardar, no han querido dejarse proteger, no han querido inclusive sujetarse a Dios, y que por eso entonces ellos mismos se han esparcido, ellos mismos han salido de las salas, y ellos inclusive pues se han ido tras ídolos o tras otras cosas diferentes a lo que Dios ha dado como una protección. Vamos a orar, vamos a colocar un himno final y quedamos por ahí para la próxima clase, si Dios nos permite la vida. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos permite aprender de su palabra acerca de estos judíos, escribas, acerca de lo que Jesucristo les dice a estos hombres, acerca del liderazgo, acerca del servicio, acerca de lo que ellos están predicando pero que no están practicando, acerca de lo que ellos están haciendo con los profetas o lo que han hecho con los profetas, acerca de lo que ellos están haciendo con Cristo, acerca de lo que iban a hacer con Cristo, de lo que hicieron, y acerca, Dios, de lo que ellos pueden hacer para arrepentirse, de lo que ellos pueden hacer inclusive para que sean salvos. Y era aceptar a Jesucristo como el Mesías, era aceptar a Jesucristo como el Señor, era aceptar a Jesucristo como el Maestro, como el Redentor. Gracias, Dios, porque para este tiempo conocemos estos eventos y vemos la importancia para nuestra vida, ya que ahora somos cristianos o cristianas, y también vemos la importancia de Dios de que ya ahora muchas personas pueden ingresar al reino, que pueden estar en su iglesia, solamente por estos eventos, solamente por lo que Jesucristo ha hecho, de ir a la cruz por todos los que estamos en este planeta Tierra. Gracias por mis hermanos y hermanas que ingresaron a la página del web, por los amigos y amigas también que ingresan a la página del web. Bendíganos mucho, fortalezcanos, guíenos en esta semana que está en transcurso. Ayúdenos, Dios, para que siempre podamos practicar su palabra, podamos ser testimonio a los hombres y mujeres, podamos ser esa luz, podamos inclusive evangelizar, predicar su evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a Timoteo, que lo podamos hacer nosotros también en nuestro barrio, fuera del barrio, en nuestro país o fuera del país, donde quiera que estemos. Cualquier momento siempre es importante acordarnos de sus promesas, siempre es importante acordarnos de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas o en las personas, y es importante acordarnos de Dios de lo que hace Dios, su palabra, cuando la practicamos. Bendíganos en este resto de día, en este resto de semana, y que lo que hagamos, Dios, las actividades, sean en el hogar, sean en el trabajo secular, o cuando vayamos a salir a evangelizar, a predicar, a llevar algún estudio, a visitar a un enfermo, un hermano, una hermana, o a hacer cualquier vuelta a Dios, siempre sea para su gloria y para su honra, para que siempre, Dios, podamos ser luz aún en lo más mínimo. Gracias por esta tarde y gracias por este programa. Por mis hermanos que le administran, muchas gracias, porque también permite que muchos hermanos más prediquemos allí. En Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, amigos y amigas, gracias por ingresar a la página web Mensaje de Amor para la Salvación. Gracias por tomarse el tiempo nuevamente de ingresar allí, de poder inclusive ingresar a Mensaje de Amor, de mirar los temas, de escucharlos. Le agradecemos mucho si usted puede colocar un comentario o si de pronto hubo algo que no se entendió, también le agradecemos que lo ponga allí. Para nosotros es de gran aprovecho y edificación saber lo que ustedes piensan o saber lo que ustedes opinan acerca de los temas que enseñamos allí, de la edificación que enseñamos allí, si es buena y nos está ayudando, si les está ayudando, para que sigamos adelante. Recuerde que el tema se llama "Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree". Romanos 1, versículo 16. Y estamos estudiando estos temas del tópico de una semana que transformó el mundo. Recuerde que hablamos comenzando acerca de la cruz de Cristo. De esa cruz de Cristo es la que nos da a nosotros la salvación, que es la que nos ayuda a reconciliarnos con nuestro Padre, y es la que nos ayuda inclusive a ir al cielo. Gracias pues a todos nuestros amigos y amigas también, hermanos y hermanas. Feliz semana, feliz tarde. Sigamos adelante orando los unos por los otros.
por nuestros hermanos que ponen sus oraciones allí en el blog también. Oramos por ellos para que el Señor les ayude y nos ayude a todos, los hermanos que han perdido a sus seres queridos, los que necesitan un trabajo. Podemos orar por ellos también. Vamos entonces a terminar. Voy a dejar un himno para allí suene, para que lo escuchemos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde en esta semana, que todo sea para su gloria y para su honra. Recuerda que le saluda a su siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Es un gusto, es un gozo, es un privilegio muy grande poder entrar a través de este mensaje de amor para salvación, para edificación, edificarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Feliz tarde, saludos de este siervo, un abrazo fraternal, un ósculo santo. Que el Señor nos guarde, el Señor nos guíe, el Señor nos ayude en esta semana. Bendiciones para todos. Canto número 106. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme en su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús.